Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Economía, abriendo este año con la colaboración del Grupo Iberdrola, en nombre de cuyo presidente, don Ignacio Sánchez Galán, tengo el gusto de saludarles. Tenemos el honor de recibir hoy al presidente de La Rioja y la doble satisfacción de que sea presentado por el presidente nacional del Partido Popular, don Mariano Rajoy. La tribuna es suya. Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias al Foro de la Nueva Economía por propiciar este encuentro. Pedro Sanz, todos ustedes lo saben, es el presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, uno de los activos más importantes con los que cuenta el Partido Popular en España. Si fuera posible resumir en pocas palabras el ser y la trayectoria de Pedro Sanz, yo diría, y digo, que estamos ante un hombre preocupado y dedicado de manera exclusiva y en cuerpo y alma a mejorar el nivel de bienestar de los riojanos. Conoce como nadie la región cuyo gobierno preside. Está presente siempre en todos sus pueblos y habla con todos aquellos que quieren hablar con él. Defiende con pasión y convicción ante todos, de manera muy especial ante el Gobierno de España, aquello que cree que es justo para La Rioja. Yo he tenido ocasión, más bien ocasiones, y no pocas, de comprobarlo cuando formaba parte del Gobierno de España. Casi llegué a convencerme, y otros colegas del gabinete también, que España era La Rioja. Es un gobernante sensato, equilibrado, atento a lo que pasa, instalado en la realidad y muy eficaz. No pretendo ahora resumir una gestión de gobierno, pero voy a hacer unos breves comentarios sobre cómo se ha gestionado lo importante, muy pegados a la actualidad. El Gobierno de La Rioja es uno de los que mejor ha entendido y además ha actuado en consecuencia que las administraciones tienen que crear un marco favorable para la iniciativa empresarial y para incentivar la inversión y el consumo. Solo un apunte, porque podría extenderme hasta la saciedad. Fue el primer gobierno autonómico en suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones entre ascendientes y descendientes. Los resultados de esas políticas, que se hacen en un marco de competencia muy limitado, como todos ustedes saben, han llevado a La Rioja a ser una de las comunidades de España con mayor nivel de bienestar y de empleo. Quiero referirme también, y en segundo lugar, a la educación, o sea, al futuro, porque la educación es el futuro de España. Los datos del informe PISA son concluyentes. Los mejores resultados de España se producen en La Rioja, lo cual es un muy buen dato de cara al futuro de la región. La promoción de la lengua española es otra de las señas de identidad del Gobierno de La Rioja. La creación de la Fundación de Samillán es una iniciativa formidable y la promoción del español en Internet, en colaboración con otras instituciones, un orgullo para los que creemos en la lengua común y además nos preocupamos de la deriva de algunos. La defensa del vino, en cierta manera una de las señas de identidad de La Rioja, y más cosas, y el esfuerzo en serio y con cordura en las políticas de bienestar social completan un balance del que los miembros del Partido Popular nos sentimos extraordinariamente satisfechos. No es de extrañar que Pedro Sanz haya sido elegido en 4 ocasiones, 95, 99, 2003 y 2007, por mayoría absoluta presidente de La Rioja, un registro del que en España solo puede presumir, además de él, don Manuel Fraga. Siempre le he visto defendiendo la Constitución española, el Estado de las autonomías,
una administración central fuerte capaz de cumplir con sus funciones compatible con gobiernos autonómicos fuertes, la igualdad entre los españoles y la solidaridad entre territorios. Hoy nos va a hablar de todo eso, en especial de La Rioja, de la financiación autonómica, de la situación de la economía española y de España. Lo que va a decir es importante y, por tanto, es preciso escucharle. Y lo es más porque los españoles están preocupados, y con razón, por la deriva de un gobierno sin norte. España, y no solo su economía, si algo necesitan en estos momentos, es confianza. Señoras y señores, a veces la propaganda, como la mentira, tiene las patas cortas. El presidente del Gobierno ha caído en un hiperactivismo propagandístico y así lo vemos salir de una emisora de radio para ir a una televisión, de una rueda de prensa para ir a un mitin o en las páginas de Internet, a todas partes, salvo al Parlamento, donde están representando todos los ciudadanos, con un objetivo: ocultar la realidad mediante la propaganda y ocultar la inoperancia de sus actuaciones. El presidente del Gobierno hoy, en España, está reñido con la realidad, con esa realidad que desmiente día a día sus trucos propagandísticos. Un día son los datos del paro que nos dicen que terminamos el año con 3.113.000 parados. Otro día nos enteramos de que el número de afiliados a la Seguridad Social se ha visto reducido en 840.000 personas en 12 meses. Otro día nos informan que la calificación del Reino de España puede perder su condición de excelencia con la AAA y que el diferencial con Alemania ya está en 100 puntos básicos. Eso significa menos posibilidades de acceder al crédito y crédito más caro. Otro día sabemos que el déficit del sector público supera ya el 3% del Producto Interior Bruto, volviendo a tiempos que creíamos felizmente superados. Y el próximo viernes, el vicepresidente económico, señor Solbes, nos informará de lo que ha sido el engaño, que ya conocíamos, de los presupuestos generales del Estado. Solo 3 semanas después de que los presupuestos hayan sido aprobados en el Parlamento, el Gobierno va a reconocer que engañó no solo a ese Parlamento, sino al conjunto de la sociedad española, modificando todas sus previsiones. Señoras y señores, frente a un optimismo vacuo y vacío y frente a la mera propaganda, el Gobierno tiene que realizar un diagnóstico correcto de la crisis económica y de sus orígenes y tomar las medidas adecuadas a ese diagnóstico. Y solo así se podrá generar confianza. Y si no se hace, desgraciadamente, seguirán incrementándose el número de parados y se seguirá destruyendo empleo. Podría extenderme hasta la saciedad, pero la principal obligación de un Gobierno que puede cometer errores porque de personas está formado es generar confianza. Permítame que termine esta intervención haciendo un apunte sobre otro asunto que desgraciadamente también es de actualidad, el de la Administración de Justicia. La Administración de Justicia, una buena marcha de la Administración de Justicia, es esencial para la buena marcha de la sociedad y, como todos ustedes saben, también para la buena marcha de la economía. La Administración de Justicia española, en algunos terrenos, sigue funcionando con procedimientos y medios que ya no son los propios del siglo XXI y que, desde luego, ya no valen para el día de hoy. Cuando los jueces piden más y mejores medios materiales y humanos para poder ejercer su función con eficacia y rigor, tienen razón y yo, por tanto, apoyo esas reivindicaciones. Pero de la misma manera que las apoyo, digo que no creo que una huelga contribuya, tal como está la situación en España, a mejorar las cosas. Si lo que pretendían es dar un aldabonazo, llamar la atención sobre un asunto en el que tienen razón y que afecta mucho a los ciudadanos, ya lo han logrado y ahora lo que toca es que el Gobierno actúe. Yo pido, por tanto, reflexión sobre este asunto, pero advierto también que actitudes como la del ministro de Justicia o como la del propio presidente del Gobierno, desde luego no sirven para buscar una solución eficaz, sino para generar más tensión y provocar más desconfianza en la sociedad española. No deja de tener su gracia
que se le pida responsabilidades a quien carece de los medios materiales y personales para cumplir su función y no se le pidan responsabilidades al vicepresidente económico del Gobierno o a una ministra que maltrata a los españoles por tierra, mar y aire, de palabra y con la acción. Señoras y señores, sobre estas cosas, y seguro que con mucha más claridad y finura que yo, les va a hablar una persona a la que, como he dicho antes, y sobre todo en un momento como este, hay que escuchar y hacerlo muy atentamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Presidente del Foro de Nueva Economía, un saludo al presidente de Iberdrola, a Wall Street Journal y a todos ellos por la oportunidad que me brindan una vez más, creo que en una segunda ocasión en este caso, para compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre la situación de la crisis económica que estamos viviendo y nuestra visión desde la Comunidad Autónoma de La Rioja. Quiero expresar también a todos ustedes mi gratitud, a todos aquellos que han venido de La Rioja y a todos aquellos que han venido de Madrid o de otros lugares a compartir con nosotros esta comida, que espero que les guste, que estoy seguro que el vino mejorará también los platos, pues que es vino de Rioja, vino del Gobierno, y que podamos pasar también un rato agradable. Me gustaría agradecer expresamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Esperanza Aguirre, su presencia aquí. Saben que somos muy buenos amigos. Yo le tengo una gran admiración por el trabajo que realiza en la Comunidad de Madrid y creo que hay que valorarlo muy positivamente porque es una gran presidenta. Y, lógicamente, mi agradecimiento a mi presidente, a Mariano Rajoy, agradecerle sus palabras, que ustedes habrán podido apreciar que emanan de un amigo personal en el que tenemos un gran afecto y cariño y, por tanto, en ese contexto hay que trasladarlas. Lo que sí quiero resaltar es que es un hombre que conoce muy bien mi tierra y, por tanto, desde ese punto de vista estoy orgulloso de ello, pero que también he de decirles que conoce muy bien la realidad de España y que, por tanto, con todo su planteamiento, con todo su proyecto político, desde luego estoy seguro que tiene soluciones mucho más pegadas al terreno, mucho más reales, mucho más pensando en los ciudadanos para resolver la situación que en estos momentos estamos padeciendo. Pero dicho eso, yo quisiera decirles que todos estamos inmersos en una situación que de alguna manera nos preocupa. Yo siempre digo que las crisis no tienen que provocar depresiones, las crisis nos tienen que ocupar más que preocupar. Pero es cierto que nos enfrentamos en estos momentos a una crisis financiera a escala global, pero no hay que olvidar que estamos también ante una crisis económica nacional que es propia y que es nuestra. Desde La Rioja afrontamos todo esto con firmeza y, además, con confianza en el sentido de que los reveses económicos que vamos a producir y que estamos sufriendo, vamos a intentar superarlos poniendo todo nuestro saber y, lógicamente, haciendo que el impacto sea el menor posible de cara a los ciudadanos. Y estamos seguros también que las cosas se podrían hacer mucho mejor desde el punto de vista de regular el sistema financiero, con mayores garantías, con más transparencia y con mucha más exigencia y responsabilidad. Pero para remontar esta situación, yo diría que es preciso abordar y ahondar en conceptos quizá que hayamos perdido, conceptos como el esfuerzo, el sacrificio, el compromiso, el respeto, el diálogo, la solidaridad, el valor de la palabra, conceptos que forman parte de mi proyecto político, que es el proyecto político del Partido Popular, y a los que se suman el de la libertad, la dignidad y la búsqueda del bien común por encima del bienestar individual. Yo creo que todos estos conceptos, todos estos valores, hay que actualizarlos hoy día y hay que cultivarlos y hay que practicarlos. De ahí que nuestra firme convicción respecto a la necesidad de consensuar unos principios éticos en la acción de gobierno es clara y contundente. Ya señalaba Platón
que hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Por ello, quiero entrar en esta intervención, que espero que no sea muy larga, en cuestiones y en consideraciones sobre la actual crisis económica, sus consecuencias y las propuestas para salir de la misma. Quiero decirles que no comparto la opinión respecto a la no previsión de la actual crisis económica. Sería inútil ahora ponernos a analizar cómo, de forma muy personal, yo creo que el presidente del Gobierno, el señor Zapatero, ocultó a los españoles, por intereses, estoy seguro que no me equivoco, exclusivamente electoralistas, la situación que ya era un hecho a comienzos de este año. Algunas medidas yo creo que de peso se podían haber tomado entonces y posiblemente habrían tenido efectos eficaces para paliar las gravísimas consecuencias que está teniendo especialmente para nuestro país esta situación. Tampoco comparto la necesidad de algunos de referirse de forma constante a una crisis internacional sobre la que España no tiene ni responsabilidad ni soluciones. Yo creo que no sería cierto. Lo que sí es cierto es que España en estos momentos es el país que más desempleos destruye y que a más velocidad desaparecen los empleos en nuestro país, comparado incluso con la Unión Europea. Permítanme, además, algunos datos. Para el 2009, la economía española se contrae según todas las previsiones. En cuanto al desempleo, las cifras son sumamente negativas. La tasa de paro en España es del 13,64 y las previsiones para el 2010 la sitúan alrededor del 18%. Realmente estamos ante un panorama muy preocupante. Y a estas alturas podríamos decir que algunas medidas destinadas a inyectar liquidez a los bancos y a las cajas españolas no han tenido una traslación real a las empresas y a las familias. Por lo menos en La Rioja no lo hemos notado. No se realizan operaciones de financiación de la actividad empresarial, por lo que estas líneas de actuación que se han puesto en marcha y que se han vendido quedan vacías de contenido. Además, muchas de estas medidas están alejadas, yo diría que muy alejadas, de la realidad y problemática de la pequeña y mediana empresa, que es la que genera empleo en nuestro país. El Gobierno de España, tengo la sensación de que no está sabiendo orientar la actividad en el sector inmobiliario, uno de los principales perjudicados por la crisis. Con respecto a la inversión del Gobierno central en obra pública, que podría dinamizar algo la economía, si tendría que hablar de mi comunidad, si tendría que hablar de La Rioja, ha tenido un impacto, yo diría que nulo. Llevamos más de 5 años sufriendo una parálisis en todo aquello que tiene que ver con nuestras infraestructuras estratégicas, que lógicamente darían mayor impulso y mayores oportunidades al desarrollo económico de la comunidad. Yo diría que ahora es más necesario que nunca la unión y sintonía de todos para salir adelante. Sin embargo, el Gobierno de España lanza continuas cortinas de humo para desviar la atención de los españoles sobre cuestiones que ni nos ocupan ni nos preocupan. Podríamos hablar de la alianza de civilizaciones, de la memoria histórica, del aborto o de la eutanasia. Yo creo que está tratando de dividir y de enfrentar a la sociedad española. Yo diría que en política económica tan importante es el análisis y la planificación, pero también es importante la determinación, la capacidad de creer y de hacer crecer y creer en un proyecto común, y eso, lógicamente, al hilo de lo que en estos momentos estamos viendo, no se está produciendo. Sobre esta cuestión, 3 reflexiones. La primera es que dirigir es hacer las cosas adecuadamente. Liderar es hacer las cosas adecuadas. Y aquí, en todo esto, se está confirmando que en los últimos años se han confundido ambas cosas. Se lleva mucho tiempo sin hacer cosas adecuadas. Es más, el Gobierno de España está dando todo un recital de actuaciones erróneas.
La segunda reflexión que quería hacerles es que un pueblo que valora más sus privilegios que sus principios puede perder pronto los dos, los privilegios y los principios. Creo que es fundamental recuperar principios, recuperar valores, creencias, que no, de alguna forma, sucumbirnos o contentarnos con la cultura únicamente del éxito. La tercera reflexión, atribuida a Benjamin Franklin, dice que la mayor parte de las miserias de la humanidad han acontecido debido a falsas estimaciones que se han hecho sobre el valor de las cosas. El esfuerzo, el sacrificio que decía antes, la entrega y la dedicación, el rigor y el mérito y la imaginación y la creatividad y la innovación son valores precisamente para evitar estas cuestiones. Estoy seguro, además, que comparten ustedes conmigo que hoy día el Estado, España, es la unidad de medida, el tamaño mínimo eficiente para poder adoptar medidas que lleguen al conjunto de la ciudadanía y, en el caso que nos ocupa, a la flota empresarial. Las comunidades autónomas tenemos limitada nuestra capacidad de maniobra, pero aún así, yo estoy seguro que podemos hacer unas cuantas cosas, sobre todo por nuestro profundo conocimiento del terreno que pisamos y por la cercanía a los que están sufriendo los problemas y a los que deben aplicarse soluciones. Podría hablarles del proyecto político de La Rioja, que es el proyecto del Partido Popular, de la dimensión de mi comunidad, que es fortaleza y que es debilidad, pero, lógicamente, de la situación de la que parte la Comunidad Autónoma de La Rioja para afrontar en estos momentos la situación de crisis motivada esta situación por la política económica que hemos aplicado en nuestra comunidad autónoma en los últimos años. Datos que creo que son muy significativos. En 1995 asumía la presidencia del Gobierno de La Rioja. Nuestro presupuesto apenas llegaba a 145 millones de euros. Hoy nuestro presupuesto es de 1.324 millones de euros. En 1995 el Producto Interior Bruto de nuestra comunidad era de 3.418 millones de euros. Hoy es de 7.770 millones de euros. En 1995 el PIB per cápita era de 12.996 euros. Hoy, en 2007, 24.717. El índice de convergencia en 1995 en nuestra comunidad con respecto a la Unión Europea del 99,90, en el 2007 del 105,6. En 1995 exportábamos por valor de 439 millones. En el 2007 hemos cerrado con 1.176 millones de euros. Somos una de las pocas comunidades cuya balanza comercial es positiva, la mejor comunidad que tiene en tasa de cobertura. En 1995, y es un dato significativo, la población ocupada, los que trabajaban en La Rioja, eran 88.000 personas. En el 2007 trabajaban 148.800 personas. En 1995 el desempleo alcanzaba el 14,80% y ahora estamos en el 10,04%. En 1995 el paro femenino se situaba en el 24,74% y ahora estamos en el 11,51%, 4 puntos por debajo de la media nacional. Cualquier parámetro que recojamos en la media nacional, la Comunidad Autónoma de La Rioja está especialmente bien desde el punto de vista del diferencial en la media con respecto a la situación de nuestra propia región. Y esto, por eso, nos permite afirmar que La Rioja está mejor preparada que otras regiones para afrontar esta situación. Pero he de decirles también que nuestra preocupación es continuar trabajando para que esto sea así, pensando especialmente en aquellas familias que están padeciendo con desaliento las consecuencias de la crisis y desarrollando un modelo económico regional fundamentalmente basado en 10 pilares que hemos venido llevando a cabo en los últimos años y que son clave de nuestro éxito desde el punto de vista de los resultados. Estos 10 pilares
comienzan, en primer lugar, por nuestra apuesta por la bajada de impuestos y la austeridad del gasto público, por la apuesta por la inversión en investigación, desarrollo e innovación, las agrupaciones de empresas innovadoras en una estrategia de impulso a la competitividad de nuestro tejido empresarial. Nuestra apuesta por el comercio exterior, nuestra inversión en obra pública y en infraestructuras, la cualificación profesional y formación de nuestros trabajadores, medidas dirigidas en apoyo a la pequeña y mediana empresa, a las familias y colectivos desfavorecidos en La Rioja, el turismo, en especial el enoturismo, el turismo de interior, el turismo cultural y el turismo de naturaleza, la industria de la biodiversidad, la industria lingüística, ligada a la industria del conocimiento y la cultura, y la industria, importante ahora, de los servicios sociales, como forma de capitalizar también nuestro entorno, nuestra forma de vivir y nuestra, lógicamente, postura de búsqueda de bienestar social. Pero todo esto que hemos venido aplicando se une ahora con un paquete importante de medidas que el Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha para la ayuda a los empresarios fundamentalmente y como ayuda también a la situación de resolver la crisis económica. Esta batería de medidas, que tiene un montante de 900 millones de euros en diversos programas, están basadas en 5 pilares. En primer lugar, están encaminadas a dotar de liquidez financiera a las empresas riojanas. Están basadas también fundamentalmente en orientar y potenciar la actividad empresarial y fomentar los emprendedores desde el punto de vista de la apuesta por el autoempleo y en lo que tiene que ser también de un buen político pensar en el futuro y pensar en que es necesario generar también una buena actividad empresarial. En tercer lugar, están destinadas a formar a los empresarios y a los directivos de las empresas, a motivar e informar a los trabajadores y a potenciar también lo que es la productividad como valor esencial. Es un objetivo también, igualmente, inyectar al mercado no solo recursos financieros, sino también ideas, información y contenidos, poniendo en valor lo que hablaba de la industria del conocimiento. En cuarto lugar, se encuentran todas aquellas dirigidas al desarrollo de infraestructuras de suelo industrial, en lo que tiene que ser una apuesta novedosa de entregar suelo llave en mano o incluso un arrendamiento de suelo con opción de compra para los empresarios a la hora de facilitar también sus inversiones en la instalación de una empresa. En quinto lugar, hay medidas que forman parte del compromiso del Gobierno con el futuro de la región, como les decía anteriormente, que tienen que ver también con un amplio y ambicioso plan de marketing de atracción de empresas en nuestra propia comunidad autónoma, de dinamización, lógicamente, de sectores, en este caso como el inmobiliario, y, lógicamente, con ese reajuste que les hablaba de la reducción del gasto público. Y todo ello se une, lógicamente, a políticas que desde el Gobierno de La Rioja hemos venido desarrollando en los últimos años. Pero dicho todo esto, yo les diría que estoy convencido, plenamente convencido, de que de la crisis se sale no solo con medidas económicas, sino fortaleciendo el Estado, si me permiten, fortaleciendo España. Por ello, yo diría que es necesario reflexionar y buscar espacios comunes para el diálogo y el consenso entre todos los actores del panorama político nacional. Los españoles quieren saber cómo vamos a superar esta situación y para ello yo creo que debemos fortalecer la solidaridad, la cooperación y la colaboración entre las comunidades autónomas en primer lugar, con los agentes económicos por otro, con el Gobierno de España y también con los ciudadanos. Yo diría que estamos ante una tarea que es de todos. Todos tenemos que participar para crear confianza, al margen de intereses partidistas, corporativistas o personales. Los riojanos estamos, por lo menos, en disposición de promover un consenso entre todas las comunidades autónomas. Porque, lógicamente, si tenemos que hablar de la Constitución y en el marco constitucional, el modelo de Estado para España, es decir, que nuestra Carta Magna, goza, yo diría, que de una buena salud y que sus principales valores
están en plena actualidad. En el Estado autonómico no puede haber diferencias entre comunidades autónomas. No pueden existir comunidades de primera y segunda. La solidaridad, la cooperación y la colaboración son fundamentales para la existencia de este modelo territorial de convivencia consagrado en nuestra Constitución. Muchos de ustedes ya saben cuál es la posición de La Rioja en todo este asunto, pero si me permiten, se lo voy a resumir. Desde La Rioja apostamos por el fortalecimiento de nuestra Constitución como escenario de encuentro, de cooperación y de colaboración. Una Constitución que es expresión de futuro en unidad y que a los riojanos nos ha permitido existir como comunidad autónoma, como comunidad uniprovincial, con un desarrollo sostenido y sostenible, ejemplo para otras muchas regiones de pequeño tamaño en la Unión Europea. La Rioja, que es cuna de la lengua española, hito clave del Camino de Santiago, parte troncal del Valle del Ebro, es un buen exponente de las tradiciones culturales de nuestro país. Tiene un patrimonio histórico-artístico y natural difícil de igualar y tiene un capital mundial de la enología donde tiene muchas posibilidades. Algo tendría que decir cuando se modifique su Estatuto de Autonomía, los riojanos y La Rioja, visto lo que otros se han querido apropiar como propio y diferencial. Los riojanos nos estamos viendo obligados a reivindicar de forma constante un trato igualitario entre regiones en todo aquello que hace referencia a la financiación autonómica, cuyo marco de solidaridad saltó hecho añicos una vez más, de forma, yo diría, que innecesaria, ante intereses partidistas e innecesarios. Y en las reuniones que hemos mantenido con el presidente del Gobierno, que hemos mantenido todos los presidentes, desde mi punto de vista poco edificantes, porque cada uno parece que iba a ir a ver lo que quitaba al otro, yo creo que ha vuelto a quedar de manifiesto la raíz del problema. Negociaciones multilaterales sí, todos. Negociaciones bilaterales no. ¿Acuerdos frutos del consenso? Sí. ¿Acuerdos consecuencia de proyectos particulares? No. ¿Negociaciones transparentes y honestas? Sí. ¿Negociaciones secretas y a la carta? No. El señor presidente no ha seguido precisamente la norma de comportamiento lógica y responsable de escuchar a todos por igual y de buscar incluso el bien común. En consecuencia, nos ha presentado a los presidentes autonómicos un proyecto de modelo de financiación autonómica que está carente de concreción y de transparencia, que únicamente yo creo que servía para lavar una imagen, querer aparentar lo que en principio está siendo bilateral, querer aparentar que era multilateral. Yo creo que estamos ante un modelo que, a la espera de mayor información, que no sabemos si va a tener en cuenta los valores que representa la Constitución española, como es la igualdad y la solidaridad. Si esto no fuera así, desde luego ese modelo no va a contar con la firma de los riojanos y del Gobierno de La Rioja. Y tampoco si no tiene en cuenta las características específicas y particulares de La Rioja a la hora de decidir el reparto de fondos. Así se lo manifesté al presidente, sin ningún tipo de tapujo, ni ninguna cortapisa, ni ningún interés, desde la honestidad y desde la lealtad, pero de la defensa también de los principios y de los derechos que tienen los riojanos. La Rioja viene sufriendo durante muchos años el llamado efecto frontera. Las consecuencias de convivir con dos regímenes forales, con enorme capacidad normativa y gran autonomía de gestión, que de forma cíclica intentan captar empresas e inversión de La Rioja y que como consecuencia de nuestra ubicación próxima a ellos está provocando una pérdida y un ataque al tejido empresarial y socioeconómico de nuestra propia comunidad autónoma. Los últimos acontecimientos, y no quiero extenderme más, ponen de manifiesto una vez más que esta situación, lejos de solucionarse, va a ir a peor de forma, yo creo que realmente lamentable. Así que, si a todo esto sumamos
el trato discriminatorio que sufrimos en las negociaciones, la falta de cumplimiento constante de inversiones previstas en los presupuestos generales del Estado para nuestra región, el impago sistemático de la compensación del efecto frontera recogido en nuestro Estatuto de Autonomía, el bloqueo en la política de infraestructuras en los últimos 5 años. Comprenderán ustedes que no tengamos muchos motivos para agradecérselos a nadie y mucho menos al presidente del Gobierno. Permítame que sea reiterativo en esta reflexión última sobre lo que he dicho ya durante muchos años, y es que apostamos desde La Rioja por fortalecer, por crear una alianza de regiones. Yo creo que es una respuesta a una asignatura que tenemos pendiente para evitar que cada región vaya por sí misma y no haya ninguna cooperación y ninguna colaboración con el Estado en temas de interés general. Yo, más que hablar de alianzas de civilizaciones, me gustaría hablar de alianza de regiones. Y plantearé 5 principios básicos sobre esta cuestión. Uno, que tendría que ir con la igualdad en las negociaciones entre las regiones y el Gobierno de España, desde esa multilateralidad, evitando regiones de primera y de segunda. Otra, el consenso como base de la reforma del marco constitucional y estatutario que se ha roto en los últimos años. Otra, el compromiso de dar estabilidad a las decisiones acordadas por encima de intereses partidistas y de resultados electorales como fórmula eficaz de generar confianza y estabilidad en el sistema. La transformación definitiva del Senado en una verdadera Cámara de representación territorial para que las autonomías se oigan en Madrid y en las Cortes Generales. Una mayor coordinación y colaboración del Estado con las comunidades autónomas en aspectos que afectan al interés general de España, así como una mayor cooperación de las comunidades autónomas entre sí. Y en este sentido, dejo una pregunta en el aire por si a alguien le quiere interesar después. ¿Cuál ha sido la participación y la coordinación de las comunidades autónomas con el Estado en estos momentos de crisis a la hora de aportar cada uno los recursos económicos? Ninguna. Es una pena, pero ninguna. Por eso yo creo que en estos momentos una de las principales responsabilidades de todos aquellos que nos dedicamos a la vida pública es dar confianza a los ciudadanos, realizar propuestas creíbles y ser estables en nuestras decisiones, evitando cambios de modelo social, económico, político, cultural cada 4 años. En La Rioja llevamos 14 años de gobierno estable, con la concertación también social y el diálogo como eje de actuación con los agentes económicos y sociales, a que siempre les agradeceré su colaboración con el Gobierno, que anteponen los intereses de la región por encima de los intereses particulares. 14 años en los que hemos sido capaces de poner en valor muchas cuestiones y, lógicamente, en ser ejemplo en el desarrollo económico de nuestra propia comunidad. Yo creo que contamos, además, con uno de los más modernos, yo diría, y eficaces sistemas sanitarios de España, con la construcción última de un gran hospital, el Hospital San Pedro, y yo creo que somos la que mayor inversión per cápita realizamos en materia sanitaria de todas las comunidades autónomas. Somos la región española con el más eficaz sistema educativo, que se refería Mariano Rajoy con el informe PISA. Tenemos nuestro propio sistema riojano de dependencia, que supera a la ley de dependencia aprobado con el Gobierno de España, y somos en este momento ejemplares a la hora de la puesta en marcha. Es decir, en los aspectos sociales, en mi comunidad no nos gana nadie, la economía tiene un valor y lo social también. Son 2 señas de identidad que de alguna manera hacen referencia a la personalidad de nuestra propia región. Estamos, por tanto, en definitiva, en una región que valora lo que es y lo que representa, y que está orgullosa de su pasado, que es consciente, lógicamente, de su presente y que está comprometida con el futuro. Y queremos que esto siga siendo así y que España sea una nación que dé ejemplo de determinación, de valores, de compromiso con su entorno y, lógicamente, a la hora de gestionar esta situación de crisis. Yo quiero únicamente hacer una última llamada a la responsabilidad de todas las administraciones
de todos los ciudadanos, de toda la sociedad en su conjunto, que hay que realizar todos un gran esfuerzo colectivo, dejando a un lado otras cuestiones y otros intereses. Y un esfuerzo colectivo al que, sin duda, va a estar el Gobierno de La Rioja dispuesto a la colaboración y a la cooperación, lógicamente en beneficio de todos los ciudadanos. Este es mi deseo y espero que también que sea el de todos ustedes. Podemos seguir continuando en el coloquio si ustedes así lo requieren, que aproveche y que brindemos con vino de Rioja para que todo nos vaya bien. Muchas gracias. Vamos a proceder al coloquio. Por favor. Bueno, estamos en el tiempo del coloquio del Foro de la Nueva Economía, en esta edición primera del año, que organizamos con la colaboración de Iberdrola. Señor presidente, hay muchas preguntas. Le agradecería a concreción para que nos dé oportunidad, al menos a una parte de ellas. Y le voy a trasladar las primeras, que son de Aurelio Alonso Cortés, comentarista del diario Expansión, que dirige un riojano, Jesús Martínez de Rioja. Pero parece que Jesús no tiene que ver con estas preguntas. Yo se las voy a leer. Mi felicitación por los resultados de La Rioja, pero, primera pregunta, ¿es unitaria la política y el programa del Partido Popular para toda España? 2. ¿Por qué hay diferentes políticas entre autonomías gerenciadas por el Partido Popular en materia de aguas, de financiación, del concepto de nacionalidades, de idioma, Estatuto Andaluz, por ejemplo? Y tercero, ¿qué pasa con el principio unitario de España que hoy reivindica Rosa Díez casi en exclusividad? ¿Le parece bien comenzar así? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Aurelio. Mis felicitaciones al director de Expansión, al riojano que está aquí presente. Y, lógicamente, voy a tratar de contestar a la pregunta. Yo creo que, en primer lugar, si ha estado atento, Aurelio, a mi intervención, todo mi discurso ha estado basado fundamentalmente en la defensa de la unidad de España por encima de cualquier otra cuestión. Nada sería La Rioja sin España, y estoy seguro que La Rioja algo apoya a la construcción de España. Y ese es el primer concepto. A más Rioja hay más España hay más Rioja. Quizá en los últimos años se ha producido, yo creo, que por parte de determinadas decisiones políticas del actual Gobierno de España, una serie de medidas adoptadas desde el punto de vista de la debilidad parlamentaria, que ha llevado a una modificación de estatutos de autonomía, que ha contribuido de alguna forma a hacer que las comunidades autónomas se repleguen hacia sí mismas, hayan perdido el concepto de Estado y estemos las comunidades autónomas más a la defensiva de defender lo nuestro para que no nos lo quiten y, de alguna forma, a pensar más en nuestros intereses que en el interés general. Eso yo creo que es una cuestión que se ha producido en la reforma del Estatuto de Cataluña con el tema del sistema de financiación, que de alguna forma, por primera vez en la historia de este país, los dos grandes partidos rompió unilateralmente el Partido Socialista lo que era normal y habitual en la reforma de los estatutos, que era ponerse de acuerdo los dos partidos para que los estatutos planteasen una España mucho más vertebrada, mucho más cohesionada, y no produjese situaciones de desigualdad y de discriminación. Yo puedo decirles que he asistido a la reforma en 2 ocasiones del Estatuto de Autonomía de La Rioja, una con Felipe González y otra con el señor Aznar. Los dos se desarrollaron con toda normalidad desde lo que fue un pacto y así se reformaron todos los estatutos. Pero yo creo que ahí hay una base fundamental en lo que ha sido una visión por parte de las comunidades autónomas y una cierta querencia por parte del Gobierno de España a proteger y amparar a unos con otros. En lo que es la política que cada uno lleva,
Mire, yo me puedo someter con toda tranquilidad a un examen para ver la política económica y social que lleva el Gobierno de La Rioja en mi comunidad, y es la política económica que yo he mamado, con perdón, de mi partido, que yo he aprendido de mi partido, que me la creo, que estoy convencido de ella y que ha dado los mejores resultados que usted ha podido apreciar en lo que ha sido esa diferenciación del año 95 al año 2008. Y, por tanto, esa política lo aplico con toda normalidad y estoy seguro que la aplica también otras comunidades autónomas, en este caso la Comunidad de Madrid, porque está aquí su presidenta. Ha reducido los impuestos en Madrid como se han reducido en La Rioja. La mayoría de la bajada de impuestos se han producido en comunidades del Partido Popular, fundamentalmente en el impuesto de sucesiones, cosa que no se ha producido en las del Partido Socialista. Y, por tanto, en los principios básicos ahí estamos. Ahora usted me dice, hay cuestiones como el agua, que a lo mejor se ha producido ahí una situación de reivindicación de una comunidad respecto a otra. Mire, en el tema del agua le habla una comunidad que es cabecera de río y que a veces los riojanos somos excesivamente conformistas. Y cuando ve que a lo mejor los aragoneses quieren patrimonializar el tema del agua o el tema del Ebro, pues nos sentimos incómodos los riojanos, porque nosotros estamos aguas arriba y el que está aguas arriba puede hacer, iba a decir, tapar el agua o envenenarla, pero lógicamente tenemos sobre todo privilegios y beneficios sobre esa cuestión. Pero no cabe duda que cuando se habla de agua y se habla de los temas vitales desde el punto de vista del desarrollo de una región, las comunidades autónomas se tienen que revelar. Porque, mire usted, ¿cómo es posible que Cataluña, de alguna forma, pueda decidir en el caudal ecológico que tienen que llevar los ríos de La Rioja en función de que pertenecemos al mismo cauce del Ebro? Y eso está en el Estatuto de Cataluña. Entonces, lo peor que se ha hecho en este país, en lo que ha sido la reforma de los estatutos de autonomía, aquellos que se han reformado con gobierno del Partido Socialista, ha sido generar en los estatutos situaciones de desigualdad, discriminación y enfrentamientos entre territorios. Nunca ha tenido más el Tribunal Constitucional recursos de comunidades autónomas como los que tiene ahora. Y no por colores políticos. Es que ha habido comunidades del PP que han recurrido contra las del PSOE, las del PSOE contra los del PP, las del PSOE entre sí, etcétera, etcétera. Y eso es fruto y producto de haber dado un paso, para mí, peligroso en lo que ha sido una reforma de los estatutos de autonomía sin el consenso de los dos grandes partidos, que ha sido lo que se ha producido en la historia de este país en tiempos democráticos, con el señor Suárez, con Felipe González, con José María Aznar, y eso es lo que ha dado tranquilidad, estabilidad, seguridad, para que no se produzcan discriminaciones ni desigualdades. Óscar Campillo, director del Mundo de Castilla y León, dice: ha señalado usted que no puede haber comunidades de primera y de segunda y ha denunciado el efecto frontera producido por comunidades con dos regímenes fiscales con mayor capacidad normativa. Todo ello con toda la razón, pero no se ha referido al concierto vasco, y yo les escuché un día al presidente de Castilla y León y a usted despachar el asunto con una referencia a su constitucionalidad. Punto. ¿No lo discute usted? ¿Es compatible con su defensa de la igualdad? ¿No es profundamente anti-igualitarista la pervivencia de un fuero? Ya ve, señor presidente, que aquí no le voy a decir que disparan con bala, pero preguntan ácidamente. Bueno, yo creo que este es un tema que requiere también una reflexión y, de alguna forma, que todos entendamos bien una cuestión delicada, que en ningún momento quiero que produzca ningún enfrentamiento con nadie, ni con Navarra ni con el País Vasco, sino lo que es el funcionamiento del propio sistema democrático y el funcionamiento del sistema, ¿no? La Comunidad Autónoma de La Rioja, desde el siglo pasado, de los años 70 o 75 del siglo pasado, ha tenido que luchar contra lo que ha sido una situación privilegiada
de aquellas comunidades autónomas que por las llamadas vacaciones fiscales provocaba la deslocalización de empresas. Y hubo zonas en la Comunidad de La Rioja que quedaron sin empresas porque se ponían, lógicamente, a 2 kilómetros de nuestra propia región, de nuestro propio límite. Desde luego, nosotros admitimos con claridad que los sistemas forales, los regímenes forales, son constitucionales y están en la propia Constitución y, por tanto, son perfectamente compatibles con el régimen común. Totalmente compatibles. El problema está cuando se produce, desde mi punto de vista, algún abuso en la normativa o en el desarrollo de esa capacidad que tienen, que provoca una situación de discriminación o que rebasa las normas establecidas para el Estado español y ahora las normas que establece la legislación europea. ¿Y qué tengo que decir? Pues que el País Vasco en muchas ocasiones se ha excedido y que hemos tenido muchos recursos que curiosamente, y volvemos a caer en el mismo error, todos los gobiernos democráticos de España han recurrido juntamente con el Gobierno de La Rioja, menos el Gobierno del señor Zapatero. El señor Suárez, el señor González y el señor Aznar recurrieron las decisiones que tomaban las diputaciones forales y el Gobierno vasco en el tema de las vacaciones fiscales con el Gobierno de La Rioja. El señor Zapatero nunca. Nunca. Nos hemos tenido que defender La Rioja, acompañados de Castilla y León y acompañados también por agentes económicos y sociales aquí representados, Federación de Empresarios de La Rioja y UGT. Y conseguimos ganar ante la Unión Europea de lo que era la eliminación de las vacaciones fiscales. Y esa era una cuestión, y es una cuestión totalmente clara, y las vacaciones fiscales están derogadas. Ahora se produce una situación diferente, y es no ya las vacaciones fiscales, sino si el impuesto de sociedades que baja el País Vasco, las diputaciones forales, más que el conjunto de España, va en contra de las normas europeas y, por tanto, produce una situación de privilegio respecto a las empresas que a 1 kilómetro están en la Comunidad Autónoma de La Rioja. La Unión Europea entiende que eso es una ayuda de Estado y que, por tanto, no puede contemplarse en esta legislación comunitaria porque produce una situación de discriminación y de desigualdad. Nosotros pensamos exactamente lo mismo. Se ha producido ahora una sentencia que pone en duda toda la cuestión y que está ahora en manos del Supremo, en el cual, en función a una sentencia de las Azores, podían entender si el Gobierno vasco o las diputaciones forales tienen capacidad normativa para esa cuestión o tienen la posibilidad de poder aplicar ese tipo de fórmulas. Pone una condición muy clara, que es la que no se cumple. Y dicen, primero, que tenga autonomía normativa, la tiene. Segundo, que las consecuencias de esa deducción o menor ingreso de impuestos que tienen las arcas del Gobierno vasco recaigan sobre la propia comunidad autónoma y no sea el Estado quien la sufrague, cosa que no se produce. Porque lo que no recauda el Estado de los empresarios, en la liquidación del concierto, se lo paga el Estado. Y ahí está la clave de la cuestión. Y por eso yo le pido al presidente del Gobierno de España, que es el garante de la igualdad y de la solidaridad entre todos los territorios, que intervenga, porque si no está provocando que ¿para qué quiero yo España si me defiende más Europa? Esa es la pregunta. Y eso no quiere decir que yo esté en contra del Gobierno vasco ni del Gobierno de Navarra. Pero si yo creo que el sistema está bien puesto, si las comunidades autónomas nadie nos tiene que limitar nuestra capacidad, a no ser que traspasemos una legislación. Y yo puedo rebajar los impuestos en función de mi capacidad, pero en un momento determinado me puede decir Europa o el Gobierno de España, usted
se está extralimitando porque está provocando lo que puede ser una ayuda de Estado y que genera una situación de discriminación y de desigualdad. Eso es lo que yo estoy planteando. Y vamos a ver lo que dice el Supremo. Y estamos dispuestos a ir hasta donde haga falta. Independientemente que lo mejor sería es que el Gobierno de España bajase el impuesto de sociedades más que lo que tuviese el País Vasco y no haría falta ningún litigio. Sería un buen acuerdo y lo beneficiaría a los empresarios y beneficiaría también al problema que tenemos de crisis económica. Pero perdóname, José Luis, porque ya que estamos aquí, ¿podemos hablar del sistema de financiación? Uno de los elementos del sistema de financiación que son fundamentales y que yo, desde luego, no comparto. En el sistema de financiación hay, dentro de lo que se nos ha aclarado, de lo poquito, es que si subes los impuestos te van a penalizar. Es decir, la política del Partido Popular, que entiende que una bajada de impuestos dinamiza la economía y, por tanto, genera más actividad y genera más empleo y más riqueza, con el nuevo sistema de financiación te dicen que nanay, que si los subes te penalizan. Perdón, que si los bajas te penalizan. Qué curioso. Fíjense, en el País Vasco los bajan y encima lo que no recaudas se lo paga el Estado. A nosotros, si los bajas, lo que no recaudas lo pierdes y encima te quita más el Estado. Esa es la situación de discriminación y de desigualdad en la que está provocando un sentimiento en las comunidades autónomas de desconfianza, de enfrentamiento y de meter la mano en el bolsillo, por lo menos para que no te quiten el dinero. Esa es la situación. Le ruego a don José Luis Prusén, director de La Nueva Rioja, que intervenga con micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Me oye? Sí, hola. Abusando un poco de la confianza de José Luis y de la amistad, voy a formular dos preguntas en lugar de una. Creo que se pueden condensar porque una está prácticamente respondida ahora en torno a la deslealtad fiscal vasca, ¿no? Pero me quedaba por conocer si usted tiene la esperanza, en alguna medida, de que un cambio de escenario político en el País Vasco pueda modificar esa situación. O sea, pueda al menos dulcificar o suavizar o allanar el camino para hablar en otros términos. Y dos, en La Rioja solemos decir que lo que se cosecha es lo que se siembra. Es complicado sembrar trigo y cosechar manzanas. ¿Sí? Sí, bueno, lo que quería preguntarle es lo siguiente. Aquí hay muchos empresarios que seguramente no vienen a escucharle con un afán especulativo de inversión, sino a saber qué va a pasar en La Rioja en un tiempo prudencial en el que sus inversiones puedan ser razonablemente viables. Y le quería preguntar, ¿qué está sembrando el Gobierno para cosechar de aquí a 10 años? Es decir, ¿cuál puede ser el escenario económico de La Rioja dentro de 10 años? Teniendo en cuenta que ahora mismo estamos en una economía que tiene bastantes interrogantes, que está muy dependiente de un sector económico como es el del vino, que más o menos representa el 18% del PIB regional, si contamos tanto el sector bodeguero como el sector auxiliar. Todo esto, evidentemente, genera incertidumbres que no sé si el Gobierno tiene consideradas y no sé tampoco si está, al hilo de esta reflexión, sembrando algo para que la cosecha dentro de 10 años pueda presentarnos una Rioja quizá más viable o más esperanzadora o más ilusionante para los empresarios que le escuchan hoy aquí. Gracias. Pues muchísimas gracias al director de La Rioja, del periódico La Rioja. Y dos cuestiones. Hombre, yo creo que la alternativa de cambio que se puede producir en el País Vasco y que, lógicamente, va a depender mucho también de la posición del Partido Popular, del resultado del Partido Popular y que yo creo que va a marcar un poco la estrategia de cambio de gobierno en el País Vasco, será beneficioso para todos, para los vascos, para las comunidades autónomas y para el resto de los españoles. Y estoy seguro que eso puede, de alguna forma, propiciar y plantear situaciones de consenso, de colaboración y de ayuda de unos con otros. Yo estoy seguro que cuando las comunidades autónomas plantean determinadas políticas que son compartidas con las comunidades vecinas, de las que, lógicamente, siempre hablamos poco, yo creo que es una asignatura pendiente la colaboración y cooperación entre las comunidades autónomas, pues de alguna forma buscaremos soluciones que beneficien a unos y a otros. Yo he dicho en mi discurso de intervención que
qué bueno sería que el Estado contase mucho más con las comunidades autónomas para temas de interés general. En estos momentos, las comunidades autónomas que estamos llevando a cabo determinadas medidas a nuestro criterio, sin ninguna orientación, sin que nadie nos diga nada, para afrontar la crisis económica, sería mucho más positivo que los gobiernos autonómicos con el Estado pusiésemos sobre la mesa los recursos que cada uno tenemos, las competencias que nosotros también tenemos, y de esa manera estaríamos afrontando mucho mejor la crisis. Y en ese diálogo que no se produce, y esa situación de un gobierno que yo creo que le desborda esta situación de crisis, que está únicamente obsesionado por subirse al púlpito todos los días el presidente del Gobierno para decir algo y decir lo mismo y cosas diferentes, porque ayer decía que el empleo se solucionaba a final de mes, a final de este año, hace pocos días que en junio, otros días anteriores que en marzo. Yo creo que así no se resuelven las cosas. Por eso un cambio en el País Vasco que provoque un mayor diálogo y una mayor colaboración entre la Comunidad Autónoma de La Rioja y el País Vasco resolveríamos, estoy seguro, los conflictos con la ayuda del Gobierno de España. Curiosamente, nunca el Lehendakari, porque si le digo presidente de la comunidad a lo mejor no le gusta mucho, el Lehendakari nunca ha estado en la Comunidad de La Rioja desde el punto de vista institucional, y no porque no lo hemos intentado, y usted lo sabe, y nunca el presidente de La Rioja ha estado en el País Vasco como presidente institucional, independientemente que tenemos algo en común que nunca nos arrebatarán, que es ese vino que lleva el nombre de Rioja y cuya sede del Consejo Regulador lo tenemos en la ciudad de Logroño. Esa es una cuestión, sin duda, fundamental. Y lo que me comentaba en lo que tiene que ser las políticas de futuro. Yo he esbozado algo tan importante como tiene que ser una línea de colaboración entre los agentes económicos y sociales y los ciudadanos en lo que son políticas a futuro. A mí me preocupa los plazos cortos, pero también me debe preocupar los plazos medios y largos. Hablamos de un programa del plan de I+D+I a 20 años. Estamos tratando de tener la imagen de La Rioja de dentro de 20 años, del 2020 o 2025, y ahí donde tenemos que trabajar. ¿Y qué es lo que estamos trabajando? Pues yo creo que hemos conseguido, primero, fortalecer económicamente la región, hemos crecido desde el punto de vista de la actividad productiva, hemos sido capaces de dotarnos también de determinadas infraestructuras, pero ¿dónde estamos avanzando? En la investigación, el desarrollo y la innovación. Lo que dedicábamos en el año 95 era el 0,53 y ahora estamos dedicando el 1,18. Somos la comunidad que más hemos crecido. Tenemos una red de centros tecnológicos espectacular, desde lo que es la industria agroalimentaria, cárnicas, verduras, desde lo que es el calzado, medicina, centro médico, biomédico, lo que es ahora el Centro de Investigación de la Lengua, 10 centros tecnológicos donde entendemos que la investigación y la innovación son valores que van a hacer más competitivas a nuestras empresas para que eso nos dé mayor fortaleza y mayor competitividad en los mercados del exterior. Nuestra apuesta está para salir al exterior y para vender como estamos vendiendo y demostrando que somos una comunidad que hemos abierto muchos mercados y por eso tenemos la tasa de cobertura mejor de España y por eso exportamos y crecemos tanto. Tiene que estar también nuestra política destinada a la cualificación y a la formación de los trabajadores y del mundo del emprendedor. Hemos sido una comunidad que desde la Agencia de Desarrollo Económico hemos fomentado el autoempleo y hemos fomentado también al emprendedor para la puesta en marcha de una empresa y a la captación de aquellos emprendedores con talento que en el vivero de empresas de La Fombera, que es un centro tecnológico, les permite, lógicamente, experimentar y salir al mercado y salir fuera. Yo creo que la clave está en lo que tiene de valor positivo la Comunidad Autónoma de La Rioja, que es su dimensión. Decía antes que era una fortaleza y una debilidad. La dimensión pequeña nos permite que nos conozcamos más, la dimensión pequeña nos permite que estemos en mayor colaboración y mayor relación, que estemos permanentemente con trabajadores y con empresarios, que de alguna manera vayamos de la mano, salimos juntos también al exterior. Y ese valor que nos hace que la inversión en determinadas cuestiones o la experimentación tenga poco riesgo, porque el costo siempre es menor en función del tamaño, nos hace que estemos sembrando para construir una Rioja mucho más competitiva, mucho más tecnológica de los últimos tiempos, en lo que tiene que ser la apuesta para ganar los mercados. Muchas gracias.
Quedan otras muchas preguntas, pero vamos a finalizar ya porque se ha echado la hora con un bloque, digamos, cultural. José Antonio Fernández Cuesta ha echado de menos en su discurso menciones a... No es José Antonio Fernández Cuesta, lo siento. Es otro señor, Alberto Galindo, de la Real Academia de Ciencias, que echa en falta en su discurso referencias al patrimonio científico de La Rioja y se refiere a Julio Rey Pastor en matemáticas y Ángel Martín en biología molecular. Más preguntas en relación con este tema. José Antonio Fernández Cuesta, esta vez sí, dice, se refiere a que se han cumplido 10 años de la declaración de San Millán como patrimonio nacional, patrimonio histórico, en relación con la Fundación también San Millán de la Cogolla, y pregunta si no se pueden hacer, junto con la Fundación Camino de la Lengua Castellana, la Comunidad de Castilla y León y la de Madrid, la ruta mencionada, la ruta del castellano, junto con la Fundación San Miguel de la Cogolla. Y también le preguntan qué le parecería la vinculación del Gobierno de La Rioja al programa en español Hola, ¿qué tal?, de Televisión Española, cuyo presidente, también riojano, está aquí, presidente de la corporación. Muy bien. Pues, perdona, José, ¿cómo se llama el señor? El nombre. José Antonio Fernández. José Antonio. Perdona, José Antonio, pero empiezo por el final. Y es que en Hola, ¿qué tal?, está el Gobierno de La Rioja, al mismo nivel que Televisión Española, el BBVA y el Instituto Cervantes, en el que colabora también la editorial SM. Yo creo que es un proyecto, si me permite Luis, es un proyecto muy ambicioso, cuya matrícula se abrió el lunes y dimos la salida desde San Millán de la Cogolla. Un proyecto que va a enseñar el español con titulación adecuada a través de Internet, perfectamente regulada por la Unión Europea. Es un proyecto que estoy seguro que va a tener, por lo menos contemplamos, por más de 1 millón de alumnos y que poco a poco iremos difundiendo, iremos promocionando, pero era una asignatura pendiente que tenía el Gobierno de La Rioja, porque la investigación del español ahí está y en lo que era la promoción o la enseñanza del español era una cuestión que queríamos resolver y que La Rioja sea referencia. Y en este caso, gracias a Televisión Española, donde está nuestro riojano, como ven, hay riojanos por todo el mundo, en buenos sitios estratégicos. Esa también es una buena semilla de La Rioja, y ahí con el Instituto Cervantes y el BBVA nos ha permitido que eso lo pongamos en marcha. En cuanto a los aspectos culturales, pues efectivamente, yo creo que si vengo a hablar de San Millán de la Cogolla y de la presencia ayer de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, que es el presidente de honor de la Fundación San Millán, pues me hubiera quedado corto hablando de tantos ilustres riojanos que dentro del campo de la literatura, del patrimonio científico, hay en nuestra propia comunidad autónoma, y no creo que era la charla para hoy. Pero, lógicamente, para nosotros San Millán de la Cogolla es hoy una referencia. Tenemos un centro de investigación maravilloso, donde tenemos investigadores ya trabajando en todo lo que tiene que ver con el español. Se están ya elaborando y produciendo determinados libros que van a salir pronto, y siendo una referencia de la Real Academia Española de la Lengua, que utiliza San Millán como sede capital para todo lo relacionado con actividades tan importantes como el Diccionario de la Lengua Española, como la puesta en marcha de la ortografía, o el Diccionario Panhispánico de Dudas, donde han estado las academias españolas de todo el mundo, los periodistas o los periódicos que se escriben en español, los embajadores, las universidades que tienen departamentos en español. Bueno, yo creo que va a ser un caudal, y yo digo que es un manantial del que brotó en su día el idioma que hablamos, y estoy seguro que hoy los riojanos queremos también dejar que ese manantial del español, de la cultura, que nos hace grandes en todo el mundo, siga teniendo la referencia de esos monasterios, y por eso ahí los estamos cuidando y potenciando. Y, lógicamente, todo lo que es la colaboración con el Camino de la Lengua, con Castilla y León, con Madrid y demás, es otro elemento fundamental, que no se trata tanto de la promoción del español y la investigación del español, sino más bien hacer una ruta de la lengua española desde el punto de vista de desarrollo turístico y desde el punto de vista de hacer más atractivo
lo que tiene que ser el contacto con el español como idioma fundamental. Querido presidente, en nombre del presidente de Iberdrola, don Ignacio Sánchez Galán, de Wall Street Journal y en el del Foro de la Nueva Economía, muchas gracias por su intervención en esta sesión. Estas reuniones solemos finalizarlas con un brindis que hoy hemos pedido haga y ha cedido a ello, muchas gracias, la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Ana Esperanza Aguirre, con buen vino de La Rioja, el vino oficial del Gobierno regional, Viña Grajera. Muy bien, pues. Muchas gracias, José Luis, por esta oportunidad. Y yo simplemente quiero brindar por mi amigo Pedro Sanz, gran presidente de La Rioja y de todos los riojanos, que con su sensatez, con su sentido común y con la aplicación de los principios que todos defendemos, ha gobernado La Rioja admirablemente durante estos años. Por Pedro, por La Rioja, por todos los riojanos, por Madrid, los madrileños y por España. Muchísimas gracias.